Bueno, lo llamativo, lo más llamativo de la encuesta, en realidad, más allá de los números o intención de voto de los candidatos, tuvo que ver con por ejemplo, el alto porcentaje de encuestados que no sabía que se reforma la Constitución de la provincia, que se vota convencional constituyentes en esta elección, digamos, ¿no? Estamos a 25 días de la misma, y hay como un desconocimiento total, donde casi el 80 y pico % de los consultados no sabía que había que votar convencional constituyente, y mucho menos que había una reforma de la Constitución en camino. Eso nos llamó muchísimo la atención. Esta encuesta hecha en capital, no es que estamos yendo al interior profundo, sino en la ciudad capital. Y bueno, nos llamó muchísimo la atención ese dato, como un dato muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y que tiene que ver, creemos nosotros, con la poca difusión desde el gobierno provincial, dado que fue el que la impulsó, de qué es lo que era, de cuál era el objetivo, ¿no? Simplemente pareciera que se manejaron eslóganes como que no se eternicen los políticos en sus cargos y este tipo de cosas antipolíticas, que parece que es lo que así vendieron la reforma. Y bueno, la gente en general no tiene idea de que se está por reformar la Constitución de la provincia, ¿no? Gustavo, en torno a esto, te interrumpo, te hago una preguntita. Y tiene que ver al margen de, digamos, de la escasa información institucional por parte del Estado provincial. Quería preguntarte si consideras que el entorno pandémico tiene también que ver con esta falta de conexión entre la gente, el acercamiento de los políticos de una campaña en medio de una pandemia, y la opinión de la gente en general. Mira, yo lo que veo básicamente es que no les están dando a los convencionales constituyentes, digamos, el espacio dentro de las campañas que deberían tener, digamos. Están todos yendo por las figuritas conocidas, ¿no? Digamos, los senadores y los diputados, ¿no? Y desplegando una maquinaria de comunicación, si se quiere, o de visibilización en redes sociales, que tiene que ver con estas personas, que también tiene que ver con la decisión política de poner en la pantalla primero el senador y al último el convencional, ¿no? Digamos, me parece que es como oscurantista todo el proceso que tiene que ver con la convención. Es como que no mostremos los candidatos, no mostremos quiénes son, no hablemos del tema, no invitemos, que no generemos que la gente pregunte, no, de hecho los convencionales no van a los barrios, ¿no? Los candidatos, si uno los ve, no conocemos más allá del primero, porque es una figura reconocida, digamos, o conocida en el ambiente político, más que en el ambiente de lo que tiene que ver con la sociedad. Y entonces tenemos no, es como todo medio opaco, medio oscuro, y obviamente que también tiene que ver la forma en que se va a hacer la campaña, que se está desarrollando la campaña electoral, que tiene que ver mucho más con las redes sociales y los medios audiovisuales, si se quiere, que con la presencialidad de los distintos candidatos en distintas zonas, ¿no? Claro, y esto, más allá de la pandemia, tiene que ver también con las nuevas formas de hacer política, ¿no? Que quizás ha venido para quedarse. Sí, yo creo que la pandemia ayuda a visibilizar esto de las redes sociales como un lugar, la cancha donde se va a jugar el partido de las elecciones, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay un movimiento. Bueno, hoy no lo vamos a ver en esta elección, yo lo presagiaba, bueno, era antes de la pandemia. Hay como un resurgir del volver al contacto personal. Nada reemplaza el contacto mano a mano, cara a cara, entre aquel que quiere ser acompañado con los votos de la sociedad o del pueblo y el candidato o aquel que se expone, ¿no? Digamos, yo creo que eso no se reemplaza, creo que no se va a reemplazar, ¿no? Nunca, o no por lo menos en el corto plazo. Y veo que, bueno, acá sí hay una prueba piloto en esto de la virtualidad, dado justo el momento en el que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Entonces, también nosotros, por ejemplo, en esta encuesta reflejamos para lo que sería 25 días antes de una elección tradicional, aunque sea en medio término, que haya un 50% de gente que dice que va a ir a votar. Es bajísimo
cuando en estos momentos estaríamos siempre en 65, 68% de gente que está diciendo que va a ir a votar. Esto tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con el poco tiempo y el poco espacio que han tenido las distintas variantes o fuerzas políticas para poder presentar su proyecto, que en general no lo hay, digamos, más que nada sus caras y su coaching, digo yo, para poder aparecer como alguien creíble o alguien que acerque emocionalmente a la que la gente necesita, ¿no? Digamos, en verdad no vemos proyectos salvo uno o dos candidatos y no vemos solamente campaña con la presencia, ¿no? Con la cara, con musiquita bonita y con eslogan, digamos, ¿no? Son campañas vacías de contenido. Y esto claramente ayuda a la eventualidad a eso, ¿no? Digamos, el que vos no seas interpelado cara a cara por algún ciudadano común, ayuda a que vos podás hacer lo más superficialmente posible la campaña, y eso te juega a favor en términos de, algunos lo juegan con la presión, digamos, con el rostro, ¿no? Por decir una manera, con su fisonomía, otro con su pertenencia a algún espacio musical, otro con su permanencia al frente o en programas mediáticos o de medios o el uso de medios. Entonces vemos como todo el mundo se ayornó, digamos, vemos por ejemplo el candidato de Gana Salta a senador, como estuvo 2 meses haciendo campaña oculta, yendo a los hospitales cuando él no tenía nada que ver con su función. Bueno, ahí estuvo haciendo un uso del Estado para después saltar a este proceso. Vemos como, por ejemplo, la asesora del gobernador es candidata convencional, no porque quiera ser candidata convencional, sino porque lo usa como escalón en esta pelea que hay por ser candidata a diputada nacional en septiembre. Y entonces hay como siempre, distintos componentes, pero en realidad lo que no se está discutiendo es proyectos, son ideas, y no un norte para la sociedad, que es lo que pide. Se entiende. Gustavo, te dejo con mi colega Darío Yáñez, tiene un par de consultas. Hola, Gustavo Acuña. Hola, ¿cómo andás? Mira, vos sabés, es muy particular, muy significativo, esto que has dicho acerca del desconocimiento, el masivo desconocimiento de las elecciones de constituyente, y esta cuestión como confusa, vos mencionaste confusa, oscura, opaca, esos conceptos me parecen muy interesantes, porque sí, uno como periodista, uno percibe eso, así, entre la gente que lo rodea, los vecinos. Entonces te quiero consultar, si has hecho un relevamiento con respecto a si contribuye a este desconocimiento y confusión, ¿a quién, por ejemplo, qué senador es justicialista? ¿Es Durán? ¿Es Posada? ¿Es Ares? ¿Es quién es? ¿Se entiende dónde está el justicialismo, dónde está el Frente de Todos? Sobre todo cuando creo que este sábado comienza también la campaña nacional, en donde todavía estamos discutiendo si Frente de Todos y PJ van a ir juntos o no a nivel nacional. ¿Se comprende esto? ¿Ustedes lo relevaron? La verdad que no lo relevamos como tal, pero claramente se nota, ¿no? Cuando uno habla con los distintos encuestados, cuando ustedes pueden hablar con los distintos dirigentes, que hasta los mismos dirigentes están medio empantanados en ese proceso de no saber quién es quién, y mucho contribuye ¿no? Lo que yo denomino antipolítica en un proceso que sea entendible para todos, es más o menos lo que yo veo que está pasando en el gobierno de Gustavo Sáenz, digamos, donde sumas tantas cosas heterogéneas que al final no sumas nada, sumas voluntades para ganar una elección, pero después no tenés un proyecto que pueda ser compatible por las contradicciones que hay al llevar adelante cualquier tipo de política entre los espacios que ha tratado de pegar yo le digo pegar con moco, ¿no? Entonces, estas cuestiones generan un problema puntual, digamos, claramente vos tenés un frente que todo el tiempo está mostrando, hablo de Gana Salta, que es el frente de donde la columna vertebral es el Partido Justicialista, ¿no?
y donde el único justicialista que va de candidato es el candidato a concejal, que es el presidente del partido. Claro, ¿no? claro, es así. Sí, a eso me refería. El senador es radical, es constituencista, con un partido pseudo progre, diría un amigo mío, ¿no? Que se llama el Frente Plural. Javier David viene del macrismo, después fue peronista, después fue del Frente de Todo, ahora volvió a ser, ¿no? Son como manteques, ¿no? Tener Leiva, que venía del kirchnerismo, claro, después se fue al urtubeicismo, después saltó al kirchnerismo y ahora volvió al saincismo, y tener Libre del Sur, que no, que es un lío, que está en ganas altas, pero una de sus referentes, o el referente, como Malvina Gareca, si fue a otro lado a competir porque no tenía espacio, y entonces está en el lugar que apoya al gobernador, pero de la centro derecha, ¿no? Vengo y se me injunge, donde todo el mundo dice ser peronista, y cuando uno dice, pero peronista, yo digo lo mismo, ¿no? Peronista se hace con acciones, no declamando soy peronista. Entonces cuando uno dice, pero, y después tenemos los que todo el tiempo dicen, ay, ahora quién tiene el peronómetro, bueno, el darle lugar a ese discurso del peronómetro, ¿no? De darle razón de, no, la verdad que nadie quiere peronómetro, hace que el Partido Justicialista no tenga representación. Y entonces los votos del peronismo estén dando vuelta, algunos se quedarán con Miguel Isa porque lo ven coherente, muchos de los votos del Partido Justicialista o del justicialismo se van al frente de todos, ¿no? Por una cuestión de que se identifican ese frente como el frente que es más peronista desde el hacer, ¿no? De la pertenencia de Cristina, de la pertenencia, no de Alberto, ¿no? Porque hay que separarlo. Entonces, ahí hay un menjunje que la sociedad todavía no termina de entender. Y entonces genera esta contradicción. De hecho, el fallo del juez Barrio va en el sentido que vos me estás preguntando. Claro. No, el frente se tiene que llamar aquel, porque si no es una confusión tal que la gente no va a saber qué elegir. Y eso no es democrático. Exacto. Claro, ¿no? Pero Gustavo, ¿no te pareció que eso fue una estrategia justamente desde el saincismo? O sea, una estrategia para decir, bueno, a ver, en esta pulseada por ahí ganamos, confundimos a la gente y traemos los votos que necesitamos. Pero claramente, digamos, si ellos lo que quieren es confundir a la gente para que lo terminen votando, digamos, eso está clarito. Ahora, después cuando uno va a ver qué hace el peronista Gustavo Sáenz en el gobierno, y la mayoría de las políticas, tanto de seguridad como de salud, como son todas de centro derecha, ¿no? O sea, gobierna con el macrismo, gobierna como si fuera el macrismo, la mayoría de los ministros son de ala centro derecha o de derecha, y no queda nada para el Partido Justicialista. ¿Qué ministro es justicialista dentro de lo que tiene el gobernador Sáenz hoy? Dígame cuál es el ministro que es peronista dentro de todo. Tenemos Villalba, que viene del sector conservador, tenemos De los Ríos, que viene del PRO, tenemos Dibayur, que es del establishment, tenemos, Esteban, podemos decir, pero tenemos, bueno, no me acuerdo otros ahora, pero Pulleiro, negacionista de la dictadura, antiperonista, Canepa, que es de los Opus Dei, antiperonista, por más que haya estado dando vuelta en el peronismo del lado de la derecha. O sea, cuando vos ves las políticas que lleva adelante este gobierno, es un gobierno que no es peronista, no importa después qué es lo que yo declame. Bueno, eso es lo que la gente, entonces, y te salen con el discurso que nosotros estamos por los salteños, lo dijo el gobernador de nuevo el otro día, yo voy a gobernar con el que gane porque primero es la patria, pero primero es Salta, que es mi patria mayor, antes que la Argentina, ¿no? Tiene así unas posiciones medio que parecen secesionistas, ¿viste? Parece Mendoza, ¿no? Como yo, lo primero es Salta y después vemos, y todo ese discurso de falso salteñismo le da a él le da el hándicap, si se quiere, para poder negociar con cualquiera sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces quiere ser un poco albertista, un poco kirchnerista, un poco de la derecha, y siendo todo un poco, yo junto una masa de votos que me mantiene en el poder. Pero cuando vos tenés que llevar adelante un proyecto, ese proyecto no existe, porque no podés. Van todas las puntas, salen para distintos lados, ¿no? O sea, pero Gustavo, sí. Te interrumpo ahí un minutito, porque para mí, personalmente, ¿no? O sea, esto es una opinión personal. Para mí esto habla mal, digamos, de la política. Hay como una crisis de identidad de la política, más allá de la alianza, del gobernador, porque esto yo lo veo particularmente desde el 2015 en la Argentina. Sí.
tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y lo vimos en las mezclas, en esas melange ideológicas que se armaron como frentes y que han continuado a través del tiempo, sí. ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con ese análisis y lo reafirmo, digamos, con lo que digo. O sea, básicamente es esto, es decir, lo importante es ganar, no me importa cómo, a toda costa, y también la sociedad tiene que interpelarse en algún punto y decir, ¿por qué yo voto cualquier cosa si después yo quiero otra? También hay un discurso que ha penetrado mucho que hoy la moda es votar anti, como yo quiero que gane aquel, voto este, ¿no? Entonces, hay una, y eso yo el otro día lo hablaba con una colega de ustedes de Página 12, eso lleva a que yo veo que, por ejemplo, en esta elección al menos, Salta va a votar girando a la derecha, si se quiere, ¿no? Entonces, todo el mundo trata de parecerse de derecha, aunque no lo sea, ¿no? Y hay muy pocos espacios que pueden mantener la coherencia, el lugar, el decir yo siempre estuve aquí, y no es algo que la sociedad busca, pero no es algo que la sociedad vote por ahora. Hay como parece una contradicción, pero la sociedad está pidiendo coherencia, pero su accionar de votar no es coherente. ¿Se entiende? O sea, no vota, va a terminar votando más a Matías Posada por alguna razón, que vaya a saber Dios, que pues terminando vota más que a Martín Grande, que es más coherente con lo que piensa, dice, y la gente que lo votaría al mismo espacio. No sé si se entiende. O sea, la misma sociedad es tan contradictoria en sí mismo, o tan poco analítica, yo me inclino más a pensar esto, que no analiza, ha perdido la capacidad de análisis, y entonces solamente la influencia que le llega, ¿no? Entonces es como que le disparan información todo el tiempo y va tomando decisiones en eso, no hay la reflexión, ¿no? Nadie reflexiona, todos accionan inmediatamente, ¿no? Me pinchan y salto, me pinchan y salto, y hoy me pincha y salto, y después me arrepiento a los 10 días, ¿no? Y hay una sociedad que se ha vuelto medio hipócrita con esto y no reconoce después el error, ¿no? Empieza el yo no lo voté de los 90, pero remixado, ¿no? O sea, entonces hay toda una confluencia de cosas que hacen que aquellos que toman las decisiones no solamente es la política. Yo creo que la política fue la que empezó con esto, ¿no? Con tal de quedarse en el poder, mucha política, mucha parte de la dirigente política, en su distinto estamento, empezó a jugar con esta cuestión maquiavélica que hablamos. Y después ya se trasladó de alguna manera a la sociedad y ahora están todos embretados en la misma, ¿no es cierto? Entonces, hoy vos tenés... Gustavo. Sí. Perdón, antes de que se nos vaya ya el tiempo, te quería hacer esta última consulta, al menos de mi parte. Sí. Lo que vos estás describiendo, dentro de las ciencias políticas también se lo estudia, que es que al poder conservador, al establishment, le conviene que la gente no crea en la política, le conviene que la gente no participe en política, le conviene que la gente incluso hasta no vaya a votar, le conviene. Los grandes estados, prácticamente es mejor. Estados Unidos, bueno, votará cuánto, el 20% de la población, y está bien, con eso es suficiente. Entonces este estado acá en Salta, en nuestra política de esta patria chiquita que tenemos, ¿no es toda una intención, así como a fines del siglo XIX, de los poderes conservadores de, así, confundamos todo, embarremos la cancha, y si la gente no va, mejor para nosotros, porque vamos a ganar los de siempre? Bueno, claramente todas las reflexiones anteriores que hemos tenido va claramente hacia eso. Inclusive este tipo de reforma de que no haya reelección, por ejemplo, en el legislativo, lo que va a hacer es que nos pongan es favorable al poder, porque ninguna dirigencia política va a poder que sea revulsiva al poder, va a poder construir nada, porque va a durar 3, 4, va a durar 8 años, 2 años, 4 años, y se va a tener que ir a casa, ¿no? Entonces, esto de que no haya, la mentira de que no haya recambio, si se quiere, que es esto, no, que revitalicemos la política, cuando vemos que
cada vez peor la política llega. No sé si nos dimos cuenta que un Consejo Deliberante hace 20 años atrás discutió otras cosas, ¿no? No discutió lo que discutimos hoy, una Cámara de Diputados de todos los partidos, yo estoy hablando, Farizano en la UCR, esa época de los finales de los 80, principios de los 90, Espeche, estoy hablando de radicales, pero no hablar de peronistas siempre, digamos. Era obvio que tenía otro nivel, y claramente al poder le conviene que la gente empiece a descargar de la política, porque siempre van a participar los núcleos duros, ¿no? Y esos núcleos duros siempre garantizan que la militancia paga, que el que vive del contrato, y eso garantiza claramente un status quo, que es lo que le interesa al poder siempre, claramente.